Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la ayudantía número 3, en la cual ya entramos a la sección de dinámica del cuerpo y tener presente que vamos a estar entonces trabajando siempre con la segunda ley de Newton, con la tercera ley de Newton, y ya a ocupar los diagramas de cuerpo libre y eso más que nada. Ahí estamos coordinados con la cátedra, así que deberíamos ir avanzando rápido. También pido su cooperación y voy a estar como tirando preguntas para que las puedan responder y para que desarrollen los puntos que se puedan ahí en la pizarra o en los cuadraditos que le voy a ir armando. Entonces comenzamos con un problema bastante simple y este primero lo leo yo. Dice, una persona se encuentra trasladando una caja sobre una superficie horizontal de coeficiente de roce cinético mu, así se llama la letra, 0,25, jalándola con una cuerda que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Considere que la caja tiene peso de magnitud P 200 newton y que la tensión de la cuerda tiene una magnitud de T igual a 300 newton. Entonces, para estos problemas, siempre el procedimiento es muy similar entre todos. Tienen como pasos súper específicos, los cuales ahí mismo se lo están pidiendo en el problema. Y en un control hipotético, si no se lo llegas a decir explícito como los pasos, igual considérenlo siempre en el desarrollo porque así como que se van a la segura, por así decirlo. En el sentido de que probablemente se equivoquen menos, como que es como un recetario así. Para terminar esta receta que sería este problema, tenemos que tener esto, y sí o sí va a estar bien la cosa. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, elaborar un diagrama de interacciones e inventario de fuerza en esta situación, hacer el diagrama de cuerpo libre de la caja. Es muy importante siempre predecir la dirección de la aceleración, aunque le diga la aceleración es constante, eh, la aceleración, la velocidad es constante, que implica que la aceleración sea nula, es decir, cero. Igual se puede hacer una predicción de aceleración, la cual solamente nos va a indicar hacia qué lado nosotros vamos a considerar los vectores positivos. Ahí se lo voy a explicar más en detalle en cada DCL. Y luego siempre van a pedir las ecuaciones de movimiento de la caja para determinar alguna cosa que falte. No se puede ser coeficiente de roce, la aceleración, que no sea dato, o algo que puedan solicitar. Y siempre hacen preguntas extra y ahí uno tiene que ir analizando caso a caso. Entonces, el sistema es bastante simple. Aquí tenemos una caja, la cual está atada a una cuerda, o unida a una cuerda, sobre una superficie horizontal, cuyo roce cinético es 0,25. Y aquí hago mi primera pregunta, que si ustedes saben qué es el roce cinético, o por qué tiene ese apellido más que nada. La verdad, la superficie tiene roce, pero ¿por qué me dice roce cinético? Si alguien sabe cómo el Porque es detalle. cuando está en movimiento. Correcto, Hernando. Esa es la gran diferencia. O sea, que tenga roce, si le dicen roce 0,25, uno debería asumir que es el roce cinético. Porque como bien dice Arnaldo, que tenga como ese apellido, por así decirlo, quiere decir que es el roce equivalente, pero cuando el cuerpo ya está en movimiento. Y ahí quizá ya lo vieron en cátedra, pero hay dos como nombres para el roce estático y el roce cinético. Y para movimientos de dinámica, que el cuerpo ya está en movimiento, siempre se trabaja con roce cinético. El roce estático, recordar que siempre es un poco más elevado que el roce cinético, porque es cuando no tiene aceleración, no se está moviendo, y tampoco tiene velocidad ni desplazamiento. Es decir, está totalmente quieto el cuerpo y es un poco más grande, no sé, sería 0,3, aprox, no sé, más grande que 0,25, porque tiene que vencer como la inercia para que el cuerpo se empiece a mover. Y lo pueden hacer como con una goma, si tienen ahí en su mesón, si lo ponen como sobre la mesa y lo empiezan a empujar con el dedo, muy suavemente, van a notar que al principio como que se opone más al movimiento que cuando ya empieza a moverse. Es algo que sucede en la física. Entonces, por eso tiene esos dos nombres. Y ahí el Benja igual me respondió bien por el chat. Pero, me respondió para el roce estático. El roce estático para sacarlo de su estado de reposo, que es lo que yo te comentaba.
Si uno lo ponía en la mesa para sacarlo del reposo, sí cuesta un poquito más y ahí como que aplica el roce estático. No así cuando está en movimiento, que es con el que siempre vamos a trabajar en estos problemas, porque estamos en dinámica, en donde el cuerpo ya está en movimiento, que es el estudio de los cuerpos en movimiento dinámica, eso significa. Listo. Entonces, la cuerda está en una inclinación de 30 grados con respecto al horizontal, es decir, que aquí tendríamos que trazar como una línea horizontal auxiliar y 30 grados. Y aquí es bien importante el punto en el que cuando nosotros estamos trabajando en física 110 con la dinámica, siempre, sin importar la forma del cuerpo que estamos analizando, siempre se analiza como si fuera una partícula. Es decir, en el DCL, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner la caja así y la fuerza así. Podríamos ponerla y no estaría malo. Pero eh, como estamos viendo los conceptos como iniciales de dinámica, y en 110 se trabaja eh, hasta el final, vamos a trabajar con las dimensiones de los cuerpos, de momento no, no es necesario dibujar la caja, siempre la vamos a analizar desde el punto de vista de una partícula. Es decir, que al momento de hacer un DCL, no vamos a dibujar la caja completa, o si fuera un auto, no vamos a dibujar el auto también completo, un camión, lo que sea. Vamos a poner solamente un punto y a partir de ese punto vamos a eh, poner todas las fuerzas que estén presentes en el ejercicio. Bueno, Arnaldo tiene duda, a ver. Nico, en este movimiento se podría considerar una aceleración hacia arriba, como la tensión es en 30 grados. Eh, Se podría considerar, sí, pero el ejercicio no lo dice como explícitamente. Porque, ¿qué pasa si hay una aceleración en la eh, dirección vertical? Lo que pasaría es que la caja nos quiere decir que no se está quedando en la horizontal, po, en la superficie. Como que es tan fuerte la tensión o el ángulo tan elevado que hace que levantemos la caja y ya no esté en contacto con la superficie. Y ahí pasarían hartos fenómenos extra que habría que considerarlos para desarrollar el problema. Pero como no nos dice eso, y siempre tienen que también suponer la mayoría de las cosas que son como movimientos bien ideales, no va a pasar nada muy raro, como lo que dijo Arnaldo, pero sí podría pasar, la verdad. Pero este no es el caso. Entonces, eh, pasamos a lo que nos solicitan primero en este como recetario, y, o sea, en este problema, y al final es como el paso a paso de nuestro recetario que deberían tener como formas de hacer problemas de dinámica. Paso uno, elaborar diagramas de interacciones e inventario de fuerza. Entonces, como ustedes ya vieron, me imagino en cátedra, le iba a dejar el espacio para que ustedes me pudieran ayudar con eso. Entonces, aquí solamente vamos a hacer el diagrama de interacciones, perdón. Si alguien me puede ayudar con la herramienta ahí de la pizarra. Ahí Gianfranco ya comenzó. Bien, identificó tres cuerpos que están interactuando, o tres elementos. Correcto. Y con eso ya se termina el diagrama de interacciones. Y básicamente el diagrama de interacciones es una forma gráfica de representar todas las fuerzas que están presentes en un sistema. En este caso, identificaron muy bien los chiquillos, entre todos un poco, la caja, obviamente que es el cuerpo que estamos analizando, la cuerda y el piso tierra, que así se pone usualmente. Hay gente que los separa, que no está mal, pero usualmente se junta como lo pusieron los chiquillos. Entonces, ¿y cómo se generan las interacciones? Eh,
hay dos tipos de conectores, el cual es una línea continua, que es una fuerza de contacto, y una línea que es segmentada, que vendría siendo una fuerza de distancia. Y en piso tierra hay una fuerza de distancia producto de la fuerza de gravedad, ya que no es una fuerza que nosotros podemos tener algo encima de un mesón, no directamente con la Tierra, y va a estar con esa fuerza producto de la fuerza de gravedad, que ya investigó mucho Newton sobre eso, así que todo ya la conocemos. Y ahí estaría muy bien hecho el diagrama de interacciones. Ahora el paso 2 sería realizar el inventario de fuerzas. Y aquí es donde si tienen ya el diagrama de interacciones de manera correcta, el inventario de fuerzas también son puntos fáciles porque básicamente es representar lo que hicieron en el diagrama de interacción. Cada conector debe, si tenemos tres conectores, sí o sí en el inventario de fuerzas tienen que haber tres fuerzas. Eso es ley. Y es por eso que eh, en otro semestre nos damos cuenta que hay errores comunes, que es, por ejemplo, que la fuerza de contacto con el piso, después la separan al tiro en dos en el inventario de fuerza, en roce y normal. Y eso no es correcto porque me estáis diciendo que hay solamente una fuerza y después me salen dos, entonces no es como congruente con lo que debería, eh, con lo que uno está poniendo en el diagrama de interacciones. Eso no quiere decir que en el diagrama de interacciones pongan dos conectores para el piso. Todo lo contrario, solamente se pone una fuerza y después en el diagrama de cuerpo libre se desglosa en normal y fuerza de roce. Fuerza de roce si hubiera fuerza de roce, si no hay, claramente es directamente la normal. Gracias ahí por el apoyo, chicos. Voy a borrar para mostrarle el desarrollo como con el dibujito más bonito y básicamente es lo mismo que hicieron, así que muy bien. ¿Y qué implica en el inventario de fuerza? Esto no se lo pido porque es más difícil hacer esto en el Zoom. Son básicamente tres fuerzas, como les dije, que son el número de conectores. Y esta es la nomenclatura que se utiliza para hacer el inventario de fuerza. Y también apréndanselo, como que no inventen otro. Y es muy normal. Bueno, que ustedes que están asistiendo a Viventia lo van a hacer bien. Y la gente que no asiste a Viventia me inventa cosas aquí. Ahí hay que más o menos adivinar más o menos qué dice el inventario de fuerza. En donde uno pone fuerza, da lo mismo, con el, ¿cómo se dice? Como el acento este de la flechita arriba, que significa que es un vector. Y en el índice superior dice que es una fuerza de distancia, porque es de la Tierra a la caja. Y la va como a resumir después en el diagrama de cuerpo libre con la letra P, y obviamente aquí con el signo de vector, porque es un vector. Para la otra, que es una fuerza de contacto, considero el piso hacia la caja, es siempre si estamos analizando la caja, siempre la caja va a ir a este lado. Son todos los cuerpos que interactúan con la caja. Entonces siempre es la caja la que está sintiendo la interacción de la fuerza o lo que sea. Entonces siempre va a este lado. Y si hubieran más cuerpos, no sé, caja que al lado, no sé, auto que empuje la caja, no sé, un ejemplo raro, y analizar el auto, la fuerza, el inventario de fuerzas del auto tendría siempre a este lado como qué fuerza le está haciendo al auto, si estamos analizando el auto, va aquí el auto. Así que eso también ténganlo siempre presente. Entonces, fuerza de contacto, piso, caja, y lo definió con la letra F. Eso depende de cada uno, el nombre que le quiera poner. Pero no que no repitan el nombre, y después si le ponen un nombre, tienen que ocuparlo en el DCL, no me cambien después el nombre. Y finalmente la fuerza de contacto, que es de la cuerda con la caja. La cuerda hace la fuerza a la caja, por eso cuerda-caja, y porque estaba analizando la caja. Y lo definió con la letra T de tensión, con el símbolo de vector, obviamente. Entonces ahí ya tenemos toda la parte A, todos los dos primeros pasos de nuestro recetario, y ya vamos a pasar a realizar el diagrama cuerpo libre para la caja, porque es el cuerpo que analizamos, y realizando la predicción de la aceleración. Entonces, aquí también, si alguien podría ayudarme con el DCL aquí. Ahí Franco ya comenzó realizando
obviamente los ejes para hacerlo más fácil y poner los ángulos de manera más fácil. Entonces, básicamente ahí ya estaría casi listo el DSL. Correcto. Ahí están, supongo que Arnaldo va a poner los 30 grados, que era parte del enunciado. ¿Y qué le estaría faltando a el DSL desde ahora? O bueno, que los chiquillos quizás no lo han terminado. Descomponer las fuerzas. Ya, eso es un paso ya en Franco. ¿Y qué otro paso falta? Falta otro pasito. Esa, Benja. Predicción de aceleración. Aquí, ojo. Ah, el SEA igual lo había puesto por ahí. Aquí, ojo, lo voy a dibujar en color azul, que si, y eso pasaba igual para lo anterior, si uno dibuja en un sistema de referencia un vector con su flecha, su dirección y todo, cuando uno pone el rótulo del vector, o para mí, una vez me lo dijo un profe y le encontré harto sentido y con eso después ya me quedé. Aunque obviamente si es que les pasan, nadie le va a descontar puntos. No es necesario ponerle como el acento, no sé cómo se dice esto, de vector, porque es como redundante, es como si aquí le pusiéramos, dibujamos el vector y obviamente es un vector porque es una flecha con magnitud, tiene una dirección aquí y le ponemos aparte que es un vector. Entonces estamos dibujando un vector y diciendo, oye, es un vector. Es como redundante. Eh, pero igual si lo ponen no está mal. Es con una maña mía. No así aquí, como no está dibujado el vector, no sabemos que tenemos que informar que P, que este nombre P es un vector, entonces ahí sí le ponemos la flechita. Ya. Y como dijo el Seba, y por vos, creo que lo dijo Gianfranco, hay que descomponer la fuerza, lo cual sí tiene que quedar en el DCL, entonces sí es parte como de las preguntas, pero no sé si alguien me puede ayudar con la descomposición. Y en el chat me preguntan si F sería la normal. Y aquí está, lo vamos a resolver al tiro, en donde hay Gianfranco, ojo que, ya bueno, descompongamos todo. Y le digo la recomendación mía. Bien, Arnaldo, y esa descomposición de fuerzas, ¿conocemos algún nombre de las fuerzas? Bien, 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 bien. Y aquí hago la segunda, no la segunda pregunta, la siguiente pregunta, la cual es, ¿qué opinan de esta predicción de aceleración? ¿Está bien, está mal? Si me pueden decir por el chat o por voz, como quieran. Te digo que está bueno. ¿Ya? ¿Alguna otra Aquí opinión? tengo una duda, Nico, porque antes de entrar a la U en el preu me enseñaron que la aceleración siempre tiene la dirección de la fuerza, pero no sé si, como no lo han enseñado aquí, no sé si no sea 100% real o... ¿Cachai? Ya, y en base a eso, Brian, teniendo todas estas fuerzas, ¿dónde la pondrías tú a priori? ¿O cómo te enseñaron en el preu que debería ir?
sea, hacia donde está empujando Hacia la mano, aquí, ¿cachai? La cuerda. ¿ya? Pero la definición de lo que te enseñaron el preu es donde apunta la fuerza, pues ya sabemos que hay fuerza hacia allá, hacia abajo. Entonces igual es un poco ambiguo, y a eso iba a llegar. Lo que dice el preu igual es como una simplificación, pero sí la definición como tal que me dijiste, hacia donde apunta la fuerza, es ambigua porque hay tres fuerzas, me caí, supongo. Sí, te caíste. ¿Hasta dónde se escuchó? Cuando le decía a Quedamos, Brian lo del preuniversitario. Eso, sí. hasta ahí, esa parte escuché. Ya, gracias por avisarme. Y perdí el DCL que hicieron ustedes, así que bueno, no importa. Se borró solo. Ah, porque Zoom se cayó, sí. Era un dibujo. O no, no sé por qué se borró. Ya, bueno, se borró. Em, lo que decía Brian es que, claro, el Preu dice, no, hacia donde apunta la fuerza va la aceleración y esa es la dirección por lo general. Pero es un poco ambigua, puede ser una simplificación, pero es ambigua porque como vieron el DCL, y lo voy a mostrar aquí la respuesta, miren todas las direcciones que tenemos de fuerza. Entonces, claro, porque esté la cuerda ahí apuntando, y este no es el dibujo de la fuerza, es el dibujo de la cuerda, eh, no quiere decir que sea la única fuerza de partida, como aquí ya vimos, hay cuatro fuerzas, o tres mejor, que una se descompone en dos. Entonces igual no, a priori uno podría decir, ah, bueno, entonces la deceleración podría ir en esa dirección, o hacia abajo. Obviamente con lógica no vamos a poner nunca la aceleración a ninguno de esos dos lados, porque estamos entendiendo el problema que vamos a arrastrar una caja y va a ser como hacia la aceleración. Y de hecho, si ocupamos como la dirección propiamente tal de la tensión, debería ser la aceleración hacia arriba, lo que implica que la cajita esta, aparte de desplazarse en la horizontal, la levantaríamos con la tensión. Entonces, como definición así propiamente tal del preu que te dieron, puede ser una simplificación para algunos casos, pero no está un poco ambigua, por lo que menciono. Y la aceleración, pregunté si estaba bien y me dijeron por ahí sí. ¿Y qué pasa si yo lo hubiera hecho hacia el otro lado? ¿Estaría bien ahí? Hago la última pregunta y si seguimos. Si No, tomas porque estaría en la dirección de la fuerza de Rosa. ya, y ahí la respuesta, Arnaldo, es que también estaría bien. ¿Y saben por qué estaría bien? Estaría frenando en ese caso, ¿o no? Estaría, sí, pero ahí se va, tira una muy buena respuesta en el chat. Dice que también estaría bien, pero cambian los signos. Y eso es correcto. Al final, su propio nombre dice, prediga la dirección de la aceleración. Es una predicción. O sea, estamos suponiendo que hacia esa dirección, eh, una cosa es que se desplace hacia una dirección y otra cosa es la dirección de aceleración. Nosotros, un auto puede estar desplazándose hacia adelante, piénsenlo hacia adelante, pero su aceleración puede ir hacia atrás si está pisando los frenos. Estaría desacelerando. Desplazamiento y dirección de aceleración son contrarias, sí pueden ser contrarias. Implica que estaría frenando o desacelerando. Y si va en el mismo sentido que el desplazamiento, quiere decir que es un movimiento acelerado. Entonces, si nos dicen prediga la dirección de la aceleración, nosotros podríamos poner esto como también hacia el otro lado. Y si hacemos el desarrollo, la suma de los vectores y aplicar las leyes de Newton, nos vamos, nos vamos a dar cuenta que el signo va a ser negativo y lo que quiere decir que la aceleración nunca fue hacia la izquierda y siempre fue hacia la derecha. Entonces ahí como que rectificamos. Y cuando lo hagan ustedes en los DCL, como son predicciones, ustedes pueden acertar en la predicción, que sería que les dé la aceleración positiva, es decir, el signo era correcto y hacia allá es positivo, o les puede dar negativo y quiere decir, oye, no era hacia allá la aceleración, cuando la despejen era hacia el otro lado, pero ya dándole el signo negativo ya saben bien su dirección original. Así que estaría bien cualquiera de los dos lados, porque es una predicción, como le vuelvo a repetir. ¿Y qué nos define la predicción? ¿Por qué es importante hacerla? Ustedes dirán, bueno, ¿para qué la vamos a hacer entonces si da lo mismo de un lado? Eh, Independiente al final si la hacemos o no. Es importante hacerla porque esta predicción de aceleración nos define el sentido para nosotros que vamos a considerar positivo. Si nosotros hacemos la aceleración hacia el otro lado,
nosotros decimos, bueno, yo creo que la aceleración es hacia allá, así que probablemente las fuerzas que estén hacia acá ganan, la fuerza rosa en este caso. Así que voy a considerar como hacia la izquierda de la pantalla positivo. Es decir, al final la sumatoria de fuerza horizontal a la superficie va a ser F menos la componente horizontal de la tensión. Para definir claro, los signos, tu dirección positiva al final. Por eso es muy importante. Y aquí los vamos a ver en acción y en los otros dos ejercicios que quedan. Aquí claramente en la pauta y lo que ustedes hubieran hecho, me imagino, en un control o en un certamen, sería poner esta predicción de aceleración porque uno ocupa la lógica del movimiento. Hay una caja, la estamos tirando con una cuerda, obviamente se está desplazando hacia la derecha y lo más probable es que va a acelerar hacia la derecha porque el fijo le gana mal roce porque es lo más probable que pase. Entonces ahí esa predicción es la que más tiene sentido. Y ahí es donde ustedes sí pueden ocupar como la lógica de lo que esperan del movimiento, que me imagino que es lo que un poco le dijeron al Brian como en el preu. Como hacia dónde tire más, para allá claramente quizás acelere, así que hace la predicción hacia ese lado. La aceleración. Entonces, pasamos al punto C. No sé si quedó alguna duda. Claro. Ninguno. ¿Por ahí alguien tiene el micrófono abierto todavía? Si se puede mutear. Bueno, entonces, y como bien vieron aquí, y lo había hecho bien el Arnaldo, creo, la tensión no es necesaria descomponerla de una, pero sí la fuerza con el piso la descomponemos solamente porque sabemos que estas dos fuerzas como tienen nombre por sí solos, que se descompone en la normal, que es una fuerza que siempre, siempre, siempre es perpendicular a la superficie, y como así la fuerza de peso siempre, 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 siempre es en dirección hacia abajo, como hacia la tierra, siempre. Y la fuerza de roce, que es producto que era una superficie con roce y siempre es contraria al movimiento, al desplazamiento. Eso, no sé si se me olvida algo más. Bueno, creo que no. Y ahora vamos a pasar probablemente a las ecuaciones de movimiento y nos basamos en la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos a aplicar eso y en este caso vamos a tener dos ecuaciones de movimiento y se designan de la siguiente manera. Voy a adelantar nomás. Sí, ahí está. Se designan de la siguiente manera. Sumatoria de fuerza, en el caso 1 es perpendicular a aceleración y la otra sumatoria de fuerza o ecuación de movimiento es horizontal o paralelo, digo, a la aceleración. No se dice como, no se le pone aquí X e Y, se podría hacer y estaría bien igual, pero sería mejor no poner ni X ni Y en el DCL y decir perpendicular a aceleración, es decir, fuerzas verticales, en este caso porque la aceleración es horizontal aquí, y paralelo a aceleración, que serían las fuerzas que están en la horizontal, paralelo a la dirección de la aceleración que pusimos. Entonces, ¿qué pasa en la vertical o perpendicular a aceleración? Sabemos que la caja, lo preguntó bien Arnaldo y no lo especifica muy bien el enunciado, pero la caja no vuela, lo que sería, normalmente no volaría. La caja sigue una línea horizontal y en la vertical no hay desplazamiento ni nada, siempre se queda en el mismo punto verticalmente. Entonces, lo que implica automáticamente que no tiene aceleración, porque no hay movimiento. Entonces, la sumatoria de estas fuerzas va a ser igual a cero, porque la aceleración es cero. Masa por cero, cero. ¿Y qué fuerzas tenemos? Tenemos la normal, tenemos la componente vertical de la tensión, que ustedes ya saben descomponer esto muy fácilmente, y tenemos la fuerza peso. Entonces, normal más la tensión por el seno de 30, el seno siempre es el lado opuesto, yo me acuerdo así, seno termina no, opuesto, y cos termina como de coseno, el cos termina como en S, así que es como el que queda, el adyacente, así me lo aprendí en su momento. Ahí el Benja tiene una duda. Nico, para la sumatoria de fuerza en el eje Y o en el eje vertical,
Se supone que las fuerzas tienen que tomar el sentido positivo el sentido de la gravedad, ¿o no? Ahí depende de ti, la verdad. Yo lo que hago usualmente es siempre hacia arriba positivo. Y en este caso da lo mismo, porque no hay aceleración en ese sentido, en el vertical. Entonces no estamos definiendo a priori el lado positivo, como en este caso que les voy a después mostrar. Como no hay aceleración en este sentido, yo puedo decir, bueno, hacia arriba es positivo o hacia abajo es positivo, da lo mismo. El que tomen tienen que ser congruentes. Y no tiene da un poco lo mismo, porque sabemos que son contrarios al final. Entonces, el despeje igual es simple. O sea, sea negativo positivo, y este sea negativo positivo con respecto al que ya se consideró, va a ser igual a cero. Entonces se despeja sí o sí súper fácil. Pero por lo general se da que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, como si fuera un eje Y. El eje Y cuando lo hacemos normalmente hacia arriba es positivo y hacia abajo está lo negativo, como en mate, como lo ven. Eso un poco, pero como ustedes quieran. Si eso que tú me dijiste, Penja, podría hacerlo y estaría igual de correcto, va a llegar al mismo resultado. Eso. Y se va a entender que consideraste hacia abajo positivo al leer esto. Así que no tiene tanta importancia la verdad, pero sí que lo hagan congruente. Si lo toman así, sigan el ejercicio siempre con esos signos. Y aquí básicamente lo que se despejó fue la única incógnita que teníamos, que era la normal, porque T era conocido, creo que era 300 newtons, ¿sí? Y P era 200 newtons. Así que se despejó N, el seno de 30 lo meten a la calculadora y le da un valor, y al final la normal da un valor de 50 newtons, el cual ustedes dirán, bueno, la normal ¿de qué mucho me sirve? Sirve siempre la normal cuando hay fuerza de roce, porque como deben tener en un formulario también, al igual que la receta que esta que le estamos haciendo, es que la fuerza de roce se calcula como el coeficiente de roce cinético o coeficiente roce, nunca le van a dar el estático porque el cuerpo siempre va a estar en movimiento, por la normal. Así que siempre es bueno tener la normal para calcular la fuerza roce. Ahora, pasamos a la sumatoria de fuerzas paralelo a la aceleración. ¿Qué pasa aquí? Aquí toma relevancia la predicción que hicimos. Si definimos esta dirección, todo lo que está a la derecha es positivo. Entonces partimos con la componente horizontal de la tensión, con el coseno obviamente, t coseno de 30. ¿Y qué es lo negativo? Lo que está hacia el otro lado, en este caso la fuerza de roce, menos F, que lo definimos como fuerza de roce, y es igual a la masa de este cuerpo, de esta caja, por su aceleración. Y así quedaría bien. ¿Qué pasa si nosotros hubiéramos hecho la otra predicción? Hacia el lado contrario, deberíamos haber hecho F de la fuerza de roce, menos T por coseno de 30, es igual a masa por aceleración. Y estaría bien igual. ¿Y qué hubiera pasado? Cuando hubiéramos desarrollado el despeje algebraico, hubiéramos llegado a A es igual a menos 12,36. Y se lo aseguro que hubiéramos llegado a ese valor. Si quieren, después lo ven en casa. ¿Y qué pasa si llegamos a que es una aceleración negativa? Quiere decir que no era hacia esa dirección, era hacia el otro lado. Como obviamente era como más lógico que pasara. Pero igual estaría correcto porque hicieron una predicción nomás. Así que no estaría malo hacerlo hacia la otra dirección. Porque es una predicción. Lo importante es que esté al final. Porque es la que nos va a definir el lado positivo, que es lo más importante. Y entonces aquí lo que hicimos, ¿qué reemplazo hicimos? La fuerza de roce, reemplazamos con el coeficiente de roce, que era un dato, por la normal que ya habíamos obtenido con la ecuación de movimiento en la vertical. Y lo otro más que se hizo es que como no tenemos la masa, teníamos el peso, se tuvo que despejar la masa como el peso partido en la gravedad, que eran 200 dividido en 10, siempre se usa 10 como gravedad, y se despejó A. Un poco de álgebra y calculadora y se llega al resultado de la aceleración. ¿Hasta ahí hay dudas? Perfecto, perfecto. Entonces pasamos a la última pregunta y de aquí nos vamos a ir un poco más rápido, ya habiendo explicado como la estrategia de esto, de esta receta que estamos aprendiendo. Pero aquí dice la última pregunta, dice, ¿cuál debiese ser la magnitud de la tensión para que la caja se mueva a velocidad constante? ¿Qué implica que me diga eso el enunciado? A ver si alguien me puede ayudar.
que se anule con la otra. A ver, Brian, si puedes explicar eso. O sea, que la sumatoria al final sea 0. Correcto, bien, Brian. Y ahí también el Nico, la Sofi y el Benjar dijeron la respuesta es correcta. Ahí le faltaba el signo de pregunta a esta cuestión, pero bueno. Velocidad constante, como ya conocieron de 100 y ya hemos aplicado, implica que la aceleración es 0, porque la velocidad no hay una tasa de incremento o de crecimiento de la velocidad, y eso implica que la aceleración es 0. Entonces, si la aceleración es 0, para que se mueva a velocidad constante, como dijeron bien en el chat, la sumatoria del eje X, o no lo digamos ya así, digamos paralelo a la aceleración, va a ser igual a 0. Y es justamente lo que se pone acá, y ya solamente deberían desarrollar eso, que ya lo habíamos, casi lo tenemos listo, porque ya teníamos la normal, y la fuerza roce sabíamos que esa era su forma de calcularla, habría que reemplazar y despejar básicamente. Entonces reemplazamos y despejamos la tensión. Y ahí solamente álgebra, y llegamos al valor de 50,4 newtons. Si es justo esa tensión, el sistema en el eje paralelo a la aceleración está en equilibrio y es igual a 0, lo que implica que se mueve, porque ya estamos considerando roce cinético, pero a una velocidad constante. Y ahí termina el ejercicio. Era bastante como introductorio porque no había ninguna figura media rara, algún plano inclinado, ni cosas así. Y es el último comentario que les voy a hacer para que nos vayamos súper rápido con las otras dos. Siempre dibujen el DCL con la forma que le están mostrando en el dibujo. ¿Qué pasa si el plano hubiera sido inclinado? No inclinen las fuerzas, porque si le inclinan en un plano inclinado, no sé, el peso le quedaría como inclinado también, no quedaría hacia abajo, y eso como que se ve feo, más que está mal, porque pueden llegar al resultado correcto igual. Se ve feo porque el peso siempre va hacia abajo, eso es como ley, es como la normal siempre va como ley, también siempre perpendicular a la superficie. En ese caso sí la perpendicular tendría una inclinación, porque está inclinado el plano, pero el peso no debería tener nunca inclinación. Así que eso, es una recomendación, nunca inclinen los DCL si es que el movimiento está inclinado al cuerpo, al sistema, porque induce mucho más errores. De hecho, si hacen como el sistema de referencia normal, tienen que descomponer todo y es más complicado, y siempre la experiencia dice que se equivocan más. Bueno, pasamos a la siguiente, el problema 2, y este es muy similar al anterior, así que lo vamos a ver súper rápido. Un profesor mueve su borrador de masa M 300 gramos hacia arriba, arrastrándolo contra la pizarra a velocidad constante. Aquí ya tenemos un dato importante. Aplicando sobre él una fuerza de magnitud F, conocida 50 newtons, en un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Ojo, ahí estaría el ángulo. ¿Y qué nos piden? Básicamente, toda la primera parte del recetario, que es ley, diagrama de interacción, inventario de fuerza, diagrama de cuerpo libre, y a partir de eso ya nos dicen encuentra el valor del coeficiente de fricción. Así que como que arrégleselo usted, pero básicamente vamos a aplicar las leyes de Newton para encontrar eso. Y aquí lo voy a mostrar porque es muy similar al anterior. El diagrama de interacciones, tenemos 3 cuerpos. Bueno, aquí nos juntó la tierra con la pizarra, que es lo que usualmente sería. Por eso también les digo que si los separan no estaría mal, pero normalmente se junta y se hace como lo hicimos anteriormente. Pero ahí están los 3 cuerpos: mano, borrador, tierra, pizarra, o separado como quieran verlo. Fuerza, distancia, contacto, contacto. En el inventario de fuerza, como hay 3 conectores, da lo mismo cuántos hayan aquí, solamente nos importan los conectores del borrador, porque estamos analizando el borrador. Tiene 3 conectores, o sea, 3 fuerzas, las cuales vamos a decir si es de distancia con el subíndice, o si es de contacto. Y en el índice inferior vamos a decir qué cuerpo le ejerce la fuerza. A lo que estamos analizando el borrador le pusimos la letra B, siempre la B entonces va a ir a la derecha porque es el cuerpo que estamos analizando y que está sintiendo las fuerzas. Y después el nombre que le quieran poner, siempre
al peso se le pone una P, a la fuerza de desplazamiento de la Tierra. Bueno, aquí le puso la fuerza del piso o de la pizarra, que es la fuerza de contacto con la pizarra. Y la fuerza de la mano le puso F sub M de mano nomás. Y ahí siempre con la flechita arriba porque es un vector. Ahora, voy a retroceder un poquito. Recuerden que aquí no les dice que tiene un coeficiente de roce con un valor. Tampoco les dice la pizarra tiene roce. Pero si ustedes se enfrentan a este ejercicio y ven que en la C les piden el coeficiente de fricción que hay en el sistema, obviamente hay fricción. Así que el DCL tiene que quedar de esta forma. Ahí era un poquito trampa porque no les decía directamente hay roce, pero después se los preguntaban, calcule el coeficiente de fricción. Así que sí, hay que calcularlos porque debe haber. Entonces, de esta forma quedaría el DCL. Aquí importante que el borrador siempre y todos los cuerpos se modelan como una partícula, es decir, aquí hay un punto, básicamente, y el peso siempre hacia abajo, la fuerza de contacto con la pizarra es en esta dirección, básicamente porque tenemos una fuerza normal, siempre perpendicular a la superficie, en este caso como la superficie está horizontal, tiene que ir completamente, la superficie está vertical, perdón, la normal tiene que ir horizontal completamente. Y la fuerza roce siempre contraria al movimiento, y como dijo que iba subiendo, lo logra desplazar hacia arriba, tiene que ir hacia abajo. Y ahí se forma, entre la suma de estas dos, esta fuerza de contacto, o esta fuerza de contacto, si digo bien, de la pizarra hacia el borrador. Y finalmente la fuerza de la mano, que tiene este ángulo de 30 grados que decía con respecto a la, como digo, a la vertical, que si ustedes aplican estos teoremas de geometría, como que proyectan esto, se repite ese ángulo aquí. Porque sería como que si aquí estuviera la mano y 30 grados. Entonces, aquí se pone la fuerza como hacia adentro de la pizarra, lo cual es lo normal que se haga porque siempre todas las fuerzas se ponen desde el punto de la partícula, desde como el origen. No se pone nunca la flecha, no se pondría, por ejemplo, esto se puede poner, pero se vería como raro y puede llegar a confundirlo más que ayudarlo. Así, por ejemplo, que lo he visto también. Pero confunde más de lo que ayuda, porque la descomposición se ve un poco más rara. Entonces siempre desde el origen, esto es lo mismo que lo que está aquí arriba. Es lo mismo que lo que está aquí, es lo mismo. Pero si el ángulo no lo ven tan directamente, entonces nunca se recomienda hacer esto. Siempre todas las fuerzas a partir de esta, como una partícula, a partir como desde el origen, como naciendo desde ahí. Y nunca olvidar predicción de aceleración, aunque no lo diga, nunca olvidarlo. De hecho, siempre, si no lo hacen en un DCL, la predicción de aceleración, pierden puntos. Claramente en la pauta va a decir, tiene todos los componentes del DCL, no sé, 15 puntos. Y después cuando diga 10 puntos, va a decir, tiene todos los componentes, pero no predijo la aceleración, 10 puntos. Y ahí pierden 5 puntos que son regalados porque es una predicción y da lo mismo donde la pongamos. Lo que sí tiene que tener lógica con el movimiento. En este caso, un movimiento vertical, así que tiene que ser o hacia arriba o hacia abajo. Ahí está la respuesta, Arnaldo. No había visto el chat. Ahí lo vi. Siempre la predicción de aceleración. ¿Y por qué? Pregunta ahora, a ver quién estaba atento. ¿Por qué tenemos que hacer la predicción? ¿Por qué es importante? Sabemos que una predicción da lo mismo la dirección, pero ¿por qué es importante? Para identificar el eje positivo. Correcto, Arnaldo. Y ahí justo también, eso, el Franco también lo dijo. Por eso es importante, y por eso siempre se pide, y por eso siempre le van a dar punto por eso, así que nunca olvidar. Por los 5 puntos también, Benja. Eso. Porque si no les van a descontar puntos. Si no, ya. Entonces, ¿qué era dato? 300 gramos, que son 0,3 kilogramos. Ocupamos la unidad del sistema internacional para no tener problemas. Y vamos a encontrar el valor del coeficiente de fricción. Entonces, vamos a aplicar las leyes de Newton y vamos a jugar con las ecuaciones para encontrar ese valor. Tenemos siempre sumatoria de fuerza perpendicular a aceleración y paralelo a aceleración. Perpendicular, sabemos que sería esta dirección.
que no se despega de la pizarra, no queda volando, no pasa nada raro. Así que es igual a 0. Con eso podemos despejar la normal, ya que conocíamos la fuerza a la mano y el coseno de 30 es un número. Y encontramos que la normal es 43,3 newtons. Y paralela a la aceleración, también sabemos que está en equilibrio, que es igual a 0, porque es velocidad constante, como ya lo hicimos en el problema anterior. Así que solamente queda poner las fuerzas de la manera correcta en función de la predicción de aceleración. En ese caso, la fuerza a la mano sería positivo, la parte que va hacia arriba, su componente vertical, que es el seno de Fm, y todo lo demás negativo, menos F, menos mg. En este caso coincidió que, obviamente por el movimiento, si dice que sube, que la velocidad, uno igual dice ya la aceleración va hacia arriba. Y por eso quedó como lo que va hacia arriba positivo. Y como le dije anteriormente, creo que no me acuerdo, al Benja creo que se lo contesté. No siempre igual lo hacia abajo, o sea, lo hacia arriba puede ser positivo. Si usted lo hacen al revés, igual está bien, pero sean consecuentes. Y aquí básicamente despejamos la fuerza de roce, que es lo que no conocemos tampoco. O sea, lo vamos a conocer ahora, porque conocemos mg, conocemos la fuerza a la mano, y conocemos el valor completamente de la fuerza de roce, pero no el coeficiente de fricción. Pero como teníamos en el formulario, ya sabemos cómo se calcula la fuerza de roce, básicamente vamos a aplicar esa ecuación para despejar el coeficiente de roce. Fuerza de roce, coeficiente de roce por normal, despejamos el coeficiente de roce y conocemos F y conocemos N. Y reemplazamos y hacemos la división y da 0,5. Aquí ojo con las unidades porque la fuerza roce está en newtons y la normal está en newtons, así que queda adimensional como es de esperarse con un coeficiente roce. Tengan siempre ojo con las unidades porque los ayuda a decir, bueno, voy bien o voy mal. Si hubiera dado con alguna unidad, no sé, si es que van reemplazando y aquí le da una unidad que no sea Newton, obviamente hay algo malo por ahí. Eso, no sé si hay dudas con respecto a ese ejercicio porque ahí termina y pasamos al último, que es el más importante, diría yo, y tenemos que resolverlo rapidísimo. Porque terminamos a las 10, quedan 15 minutos. Yo creo que alcanzamos. Perfecto, todo claro. Entonces, continuamos. ¿Qué dice la última? Franco, no siempre. O sea, lo va a decir, yo creo, si es que lo tiene. Si es que lo tiene, si es que fuera a velocidad constante y no le dicen, sería medio raro. Pero lo general lo va a decir, yo creo, la verdad. Por lo general debería decirlo, porque es como una condición especial. Y si no lo dicen, no lo asuman, la verdad. Asuman como que tiene aceleración si no lo dice. Porque el caso que es velocidad constante es como el caso especial, entonces, como la pregunta pasada, pues al principio no decía nada, tenía aceleración, asumimos que tenía aceleración, hicimos una predicción de aceleración, y de hecho encontramos una aceleración, y después en una situación particular de una pregunta, nos pusieron esa condición, velocidad constante. Y ahí sí. Entonces, sí te lo debería decir, Franco. Ya. Pasamos al problema y último 3. Dice, en el sistema mostraron en la figura los bloques de masa M1, M2 y M3. Los bloques tienen esa masa. El bloque 1 se encuentra en contacto con el bloque 2, ambos ubicados sobre una superficie totalmente horizontal, rugosa de coeficiente de fricción cinética mu. Mientras el bloque 1 se conecta a través de una cuerda con el bloque 3, el que cuelga verticalmente en el instante mostrado en la figura, el bloque 3 se encuentra descendiendo con velocidad de magnitud v. Es decir, es como si este fuera el momento y le sacaron una foto y la velocidad del bloque 3 era v y iba descendiendo. Eso se vio en la foto. Así que ojo con eso. Entonces, ¿qué se pide? El recetario. Diagrama de interacción, inventario fuerza, diagrama cuerpo libre, y aquí también, no como en el anterior, pero sí le dice prediga la dirección de sus aceleraciones de los 3 cuerpos. Después usar las leyes de Newton para determinar la aceleración del bloque 3. Y después una condición especial que la vamos a revisar al final. Entonces, el problema aquí, o sea, no es un problema, la verdad, es que es todo algebraico y es bueno hacer estos problemas porque después a ustedes yo les recomiendo que siempre desarrollen todos los problemas de manera algebraica y al final reemplacen. Es más fácil identificar dónde se equivocaron y sí
si se equivocan en reemplazar es como el último paso, entonces el castigo es mucho menor. Bueno, porque digo eso porque dicen es M1, M2, M3, el coeficiente de fricción cinética es mu, la magnitud de la velocidad es v, tienen que pensar eso como si fuera un número, pero en vez de un número le vamos a poner una letra, ¿no? Así que todo bien. Y aquí vamos a ver si la podemos con este diagrama de interacción. Este es un poco más difícil, obviamente, pero a ver si se puede hacer. ¿Quién me puede ayudar? A ver si podemos coordinar. Esto es lo más difícil, coordinar para hacerlo en la pizarra. De momento veo 4 elementos. Bloque 1, bloque 2, cuerda. Bien. Piso tierra, se va bien ahí. Bien aquí, fuerza contacto, contacto con la cuerda y contacto con el bloque 3, supongo que es acá. Bloque 1 tiene de contacto con el piso y de distancia. Lo mismo el bloque 2. Bien, Benja. Ok, fuerza a distancia con el bloque 3. Y estaríamos, ¿no? ¿Todos están de acuerdo con el diagrama de interacciones? ¿O creen que le falta algo? Más uno en el chat si están de acuerdo. Ah, ya. Hay consenso. Y claro, la verdad está correcto. Les quedó bien, bien bueno y pudieron coordinar bastante bien al final. Entonces, lo voy a mostrar aquí y gracias lo voy a borrar. Gracias por el esfuerzo, le quedó bastante bien, la verdad. A mí me hubiera costado el doble. Y aquí está un poquito más ordenado. Un poquito más bonito, no, quizás no tan bonito, pero igual está bonito. Este. Entonces, tenemos 3 bloques que en vez de B1, B2, B3, aquí le pusieron M1, M2, M3. Y tenemos fuerza de contacto de M1 con la cuerda. El sistema cuerda polar le puso aquí, pero cuerda igual estaba bien. Lo puso como un sistema, así que está bien, da lo mismo, el suyo igual está bien. Y que está en contacto con el bloque 3 también. Luego el bloque 1 estaba en contacto directo porque estaban pegados con el bloque 2, una fuerza de contacto directa. Y luego todo esto estaba con el piso tierra de manera de un contacto directo como es M1, M2, porque estaba apoyado en la superficie. Y obviamente la fuerza de distancia que está presente en todos, pero M3 no tiene contacto porque colgaba de la cuerda. Así que está idéntico al que hicieron ustedes. Ahora, vamos a identificar eso. Aquí lo voy a explicar, no, mejor. Los inventarios de fuerza, M1, M2 y M3. Así usualmente, y así se debería hacer un inventario de fuerza cuando estamos analizando más de un cuerpo. Se separan las fuerzas por cuerpos. Y
al igual como pasaba anteriormente, cada conector de cada cuerpo implica su número de fuerzas que tienen que haber en el inventario. En M1, ¿cuántos conectores hay? 4 conectores, tienen que haber 4 fuerzas. M2, 3 fuerzas. M3, 2 y tiene 2 fuerzas. Así que estamos bien. Y aquí es solamente poner lo mismo, nombre y apellido de la fuerza con esta nomenclatura. Si estamos analizando M1, siempre aquí abajo M1, M1, M1. Para M2, 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 M3, M3, M3. Entonces, la fuerza, ustedes le van poniendo el nombre que quieren, pero partió por esta fuerza de contacto de la cuerda con M1 hacia M1, le puso tensión, así que bien, T, fuerza de contacto de M2 con M1, le puso F, da lo mismo. La fuerza 3, que es la fuerza de distancia de la Tierra con la bloque M1, le puso peso, P1 sí, porque ocupó después el mismo P. Y la fuerza de contacto de la superficie o la Tierra, y luego le ha puesto el piso, no sé, con M1, fuerza piso 1. Y lo mismo para M2, y tiene la de contacto con M1, M2, la distancia de la Tierra con M2 y la de contacto el piso o la Tierra con M2. Y para M3 lo mismo, tenemos la tensión y solamente el peso. Arnaldo duda, a ver. ¿Único es correcto llamarle a las dos fuerzas de M2 a M1 y de M1 a M2 con el mismo nombre? Porque al ser vector igual tienen sentido diferente, ¿no? Buena pregunta, Arnaldo. Buena pregunta. Y eso es lo que Igual quería que las T. explicar ahora. Eso es lo que quería explicar ahora, pero lo vamos a dejar con preguntas. A ver qué opinan tus compañeras. ¿Quién se atreve a responderle a Arnaldo en base a lo que han visto en clase? Puede que sea porque por las leyes de Newton se supone que esas se van a anular entre sí. Ya, ahí el Benja se la jugó. ¿Hay alguna otra respuesta? Las ¿O está- magnitudes son iguales. Bien, otra respuesta de Brian. ¿Y alguna otra respuesta o están de acuerdo con alguno de sus compañeros? Yo creo que habría que cambiar un signo, por Habría lo que que dijo cambiar. Arnaldo, que son vectores, entonces hay que considerar los sentidos. Ok. Entonces, yo voy a dar la respuesta. Todos en algún cierto punto se acercaron a la respuesta, pero la respuesta oficial, y que no se lo olvide más, es que, ¿por qué? Bueno, vamos a partir con este, y no es coincidencia que tenga este asterisco. Ahora, ¿por qué tiene el asterisco? ¿Ustedes saben? Voy yo nomás. Para acción-reacción. Bien, Arnaldo. Para acción-reacción. Y cuando ustedes hagan un inventario de fuerza, si reconocen un par acción o reacción, pónganlo, porque probablemente tengan puntos por reconocerlo. Bien, Benja Rifo. Entonces, reconocimos que es un par acción-reacción. ¿Qué significa que sea un par acción-reacción? ¿Qué implica estas dos fuerzas? Magnitudes iguales, sentidos contrarios. Correcto, Benja. Es tal cual lo dijo el Benja Rifo. Magnitud iguales, sentidos contrarios. ¿Y ahora yo les digo, cómo reconocemos cuando estamos en presencia de un par acción-reacción y no va a fallar, nunca le va a fallar? Lo primero es, claro, saber bien la definición y haber practicado harto y reconocerlo una por el tipo de situación que se está viendo en el enunciado. Lo otro es en el inventario de fuerza. Usted hace el inventario de fuerza y se lo hacen bien, ojo que el primer paso, y si lo hacen mal, ya mal presagio para adelante. Por eso practiquen harto. Si lo hacen bien, los par acción-reacción, cuando estamos analizando dos cuerpos, M1 y M2, se reconocen porque están conectados directamente los cuerpos. Y solamente un conector. Y ya, como es aquí. Si se fijan, es el único cuerpo-cuerpo a analizar que están unidos con un conector de contacto. Y eso implica que es un par acción-reacción. Y se define como igual magnitud, sentido opuesto. Y como aquí no estamos poniendo dirección a estos vectores, estamos diciendo que son vectores nomás. Pero la magnitud es igual. O sea que F, este F va a ser
Si este son 30 newton, este va a ser 30 newton igual. Por eso lo dejó con la misma letra. Ahora ustedes podrían igual haber puesto, no sé, aquí F1 y aquí F2. Y después darse cuenta que va a ser, o va a ser de la misma magnitud y, y ponerle las direcciones que corresponden. Pero saber que son iguales ya les da como una información extra. Así que siempre reconozcanla al tiro y úsenlo al tiro esa información extra, que tienen igual magnitud, pero dirección opuesta. Ahora, ¿qué pasa con T? ¿La tensión será un acción y reacción? ¿Un par? Es por la Sí, cuerda ideal. ya. ¿Pero es un par acción-reacción, Arnoldo? Sí, no, ¿por qué? No, No, ¿por qué? no, porque al ser una cuerda ideal se ejerce toda la misma fuerza en toda la cuerda, por decirlo así. Entonces la fuerza que aplica la cuerda sobre M3 es la misma que aplica la cuerda sobre M1. Eso es correcto. Pero entonces estamos diciendo que va a tener la misma magnitud, ¿cierto? Eso mismo, ¿Y por qué entonces no sería un par acción-reacción? De momento va muy igual que el par acción-reacción acá, que tiene igual porque no magnitud. tiene sentido opuesto. Correcto, esa es la respuesta y ahí la cerramos completa, Arnoldo. No es un par acción-reacción porque, si se fijan, ahora voy a reducir un poco. Aquí la tensión, ¿dónde va a apuntar? En el TCL después, hacia la derecha, obviamente. Y aquí, ¿hacia dónde va a apuntar? Hacia arriba, obviamente. Y si se comparan esas direcciones, no son opuestas, son más que opuestas. Así que ahí tienen una pista de que no es un par acción-reacción. Y la otra pista es por el diagrama de interacción, como les dije. No hay un contacto directo entre un M1 y M3 para decir, bueno, aquí hay un par acción-reacción. Si uno analizara la polea, quizás podría, pero no estamos analizando la polea y siempre son ideales. ¿Qué quiere decir cuerda ideal y polea ideal? Quiere decir que son de masa despreciable, la cuerda es inextensible, la polea igual es de masa despreciable y no aplica su inercia ni nada. Eso lo vamos a ver más adelante, que sí va a influir la inercia, pero de momento no. Es ideal y es como si fuera una cuerda continua que pasa perfectamente por un riel nomás y funciona todo bonito. Así que por eso no es un par acción-reacción. Así que muy bien, chicos. Buenas respuestas, buenas preguntas. Y pasamos a los DCL. Y los vamos a ver rápido porque esto es lo más importante, igual que lo practiquen ustedes. Así que después van haciendo, creo que tienen guías disponibles y ahí pueden practicar mucho. M1. ¿Qué tenemos M1? Obviamente dice que en la foto el bloque 3 iba bajando, lo que implica que el bloque 1 va avanzando y arrastra el bloque 2. Entonces, en base a eso, tiró al tiro la predicción de aceleración y dijo, bueno, si va bajando el bloque 3, voy a suponer que va bajando y va acelerando, cada vez va a ir más rápido, porque igual podría ser caso contrario, que va avanzando pero va desacelerando, como les dije al inicio. Dirección de desplazamiento contrario a aceleración, sí se puede, pero implica que va desacelerando. No así cuando es la misma que la aceleración y quiere decir que va acelerando. Entonces, ¿qué tenemos? La tensión hacia la derecha, el peso siempre, siempre hacia abajo, la fuerza de contacto con el piso con esta inclinación, porque tenemos normal, y como dice que la superficie es rugosa, tenemos fuerza de roce. Y ahí está la descomposición. Que recuerden, va en el DCL, nunca descompongan la fuerza en el inventario, porque no está bien, porque no tienen tantos conectores para justificar eso. Y la última fuerza es la de el par acción-reacción. En este caso va hacia la izquierda, y después les voy a preguntar si lo entienden bien porque va hacia esa dirección. Ese sería el par de M2 hacia M1, y de M2 va a ser para acción-reacción, misma magnitud, sentido contrario, misma magnitud en el dibujo, sentido contrario, como bien se ve aquí. Y para el caso del contacto con el piso, tiene también la normal, sería idéntico aquí, y la fuerza de roce, contraria al desplazamiento, la fuerza de roce. Normal, siempre perpendicular a la superficie. Y el peso hacia abajo, siempre, siempre, siempre. La aceleración tiene que ser la misma para que tenga congruencia. Aquí si hubiéramos puesto, aquí ya definimos una predicción de aceleración. Alguien me podría haber dicho, oye Nico, pero esto yo también quiero predecir ahora que va hacia el otro lado. Pero ahí sería totalmente incongruente. No, no tiene lógica. ¿Cómo va a acelerar uno hacia un lado si están conectados y el otro hacia el otro lado? Ahí siempre mantener la lógica de que si uno decide, quédense con eso. Y M3, entonces, como si van estos hacia la derecha, tiene que ir bajando, así que la aceleración va hacia abajo. Y tenemos tensión hacia arriba, peso hacia abajo. Ahora, todos saben por qué estas son las direcciones de M1 y M2 y no al revés.
Porque alguien puede haber dicho, oye Nico, ¿y si yo pongo aquí la fuerza de M2 a M1 y aquí hacia el otro lado? Si todos lo entienden, pasamos. Si no, contestamos. Bueno, asumo que todos lo entienden. Voy a pasar. Entonces, teniendo ya los DCL perfectos y ya estamos en la hora, así que cualquier cosa por correo, leyes de Newton y escriba las ecuaciones correspondientes. Bueno, tenemos el DCL y siempre hacemos sumatoria de fuerza perpendicular a aceleración y paralelo a aceleración, considerando siempre la dirección de la aceleración de la predicción en sentido positivo. Perpendicular, despejamos la normal rápidamente y con eso podemos saber cuánto vale la fuerza roce. Coeficiente roce por M1 por G, porque eso valía la normal. Y paralelo a la aceleración, con el sentido positivo que se definió con la predicción, T menos la fuerza roce menos la fuerza del par acción-reacción va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Y ahí tenemos otra ecuación. Con M2 realizamos lo mismo, tenemos la normal, en casi la misma condición. La única diferencia es que no hay tensión y que la fuerza del par acción-reacción va en el sentido positivo. Y ahí tenemos la segunda ecuación. Y ojo que aquí son todos con masa M2, aquí eran todos con masa M1, aquí todos con masa M2. No confundir. Y M3 es más simple porque en la perpendicular a la aceleración no pasa nada, así que ni siquiera se pone la ecuación. Y paralelo sí, en donde, como se fijan aquí, sí queda el peso positivo por la predicción de aceleración que hicimos. Entonces por eso M3 por M3G va positivo y la tensión va negativa. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración de ese cuerpo. Y aquí podemos despejar T. Y si se fijan, aquí hay que jugar con las ecuaciones. ¿Y cómo después lo van a hacer más rápido? Solamente con práctica. Yo veo esto y digo, bueno, tengo T directo y sé que es la misma magnitud que la T de acá. Y bueno, meto esto acá, reemplazo lo que está en 3 en 1. ¿Y qué pasaría? Ahí están las tres ecuaciones, reemplazando 3 en 1. Básicamente esto está puesto acá, que damos esta ecuación. Y ahora dice, bueno, ¿qué tiene de común la 1 y la 2? Y de incógnita es la fuerza F, que es la del par acción y reacción. Despejamos de esta ecuación de 13 en 1 F, y después tenemos F y decimos, bueno, tenemos F, entonces lo podemos reemplazar en 2. Reemplazando en 2, F va aquí, todo este como chorizo se pone aquí, menos lo que seguía, y ya queda, nos deshacimos de las tensiones que no conocíamos, nos deshacimos de la fuerza del par acción-reacción, y todo lo demás conocido, si se fijan. Las masas eran conocidas, se supone, por enunciado. La gravedad, bueno, todo menos la aceleración no. El coeficiente roce era conocido, masa 1, coeficiente roce conocido también, se supone. Así que podemos despejar la aceleración y encontrar la expresión de la aceleración. Obviamente iba a quedar con letras porque no había ningún dato, todo algebraico. Despejamos la aceleración y ahí está la respuesta de la aceleración del bloque 3, el cual da lo mismo si hacía el bloque 1, 2 y 3, porque si se fijan, todos van sujetos a la misma aceleración. Era como un distractor quizás para ver si alguien caía por ahí sin entender cómo la situación física. Y eso. Y pasamos a la última y ahí escucho sus dudas, es obtenga una expresión para el tiempo en que el bloque 1 aumente su velocidad al doble de magnitud. ¿Qué pasa acá? Nos están preguntando por una condición particular y aquí es donde son las preguntas más difíciles porque tienen que ser como más creativos ustedes y pensar en todo lo que ya saben para poder llegar a esta solución. En este caso, lo que tendrían o lo que se hace aquí es recurrir a los gráficos de aceleración versus tiempo, en donde sabemos que el área bajo la curva corresponde al cambio de velocidad de un gráfico de aceleración versus tiempo. Y en base a eso se hacen las cosas. Aquí vamos a ver. Para contestar sabemos que la aceleración es constante, siempre nunca vamos a tener algo más raro que aceleración variable. Aceleración constante, así que es una recta. Y aceleración versus tiempo, sabemos que en el tiempo cero venía en la foto, el T0 es la foto que nos dijeron, donde dice en el instante mostrado. El bloque 3 tiene velocidad magnitud v. Entonces aquí tiene v y nosotros queremos que tenga 2v. Entonces a un tiempo ficticio t1 tiene que el área bajo la curva ser otra vez v para que sea 2v el total. Y hacemos el área a por t1 es igual a v y el tiempo 1 se despeja como v sobre a.
Y eso es lo que nos están preguntando básicamente. Y la expresión de la aceleración la conocíamos. Y básicamente es elevarlo a la menos 1, dar la vuelta y multiplicar por v lo que queda arriba. Y ya tenemos la expresión del tiempo. Ahora, ¿qué condición tiene que pasar para que esto ocurra, que pueda llegar a esa velocidad? Es decir, aumentar la velocidad, venía en v y pasar a 2v. Lo que tiene que pasar es que la predicción de aceleración haya sido correcta y el cuerpo efectivamente acelere. Si hubiera sido incorrecta y va hacia el otro lado, no sabemos aquí si es negativo o positivo, porque tenemos puros valores que no son conocidos. Pero si hubiera sido negativo, quiere decir que va a ir frenando y nunca va a llegar a 2v, va a llegar al reposo, básicamente al final. Entonces, esa es la condición que se tiene que suceder, que la aceleración sea positiva. Es decir, que haya sido correcta la predicción para que vaya acelerando y llegue a esa velocidad. Entonces, M3 debe continuar bajando, lo que implica que la aceleración tiene que ser positiva. Y esa es la condición, básicamente reemplazó. Y para que sea positiva, el denominador son masas, siempre va a ser positivo en este caso. El denominador tiene que ser positivo. La gravedad es un número, entonces lo que está aquí adentro, esta resta, tiene que ser positiva. M3 tiene que ser mayor al coeficiente roce por M1 más M2. Y queda contestada la pregunta y con eso termina el ejercicio. Y damos algunos tips importantes que nunca pueden olvidar para desarrollar estos problemas. No olvide la predicción de aceleración, nos define el signo de los vectores, súper importante. Realiza los problemas algebraicamente y reemplaza los valores numéricos al final, súper importante para evitar errores y darse después para la revisión les va a favorecer. Recuerde descomponer la fuerza del piso en los DCL, no antes, por lo que les mencioné del inventario de fuerza y los conectores. La normal siempre es perpendicular a la superficie y no necesariamente siempre hacia arriba, eso ya yo creo que lo saben. El roce siempre va en contra del movimiento. Y la velocidad constante quiere decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 porque hay equilibrio y porque no hay aceleración, básicamente. Y con eso termina la ayudantía. Voy a detener la